Ahora hablaremos acerca del tema 3.1 que corresponde al chipset CPU. Para empezar, ¿qué es el CPU? El CPU es la unidad central de procesamiento, o en sus siglas en inglés, Central Processing Unit, o simplemente el procesador o microprocesador. Es el componente del computador que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. ¿Para qué sirve el CPU? El CPU es el encargado de ejecutar los programas y ejecutar instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, lógicas binarias y accesos a memoria. Componentes físicos que contiene el CPU. El CPU cuenta con un gabinete, una tarjeta madre, un microprocesador, una memoria RAM, una BIOS, memoria caché, controlador ID, puerto AGP, fuente de poder, ventilador, disco duro, tarjeta de sonido, tarjeta de red, entre otros. El CPU también cuenta con componentes lógicos, como lo son el registro de instrucción. Es el encargado de almacenar la instrucción que se está ejecutando. Registro acumulador de programas. Contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Controlador y decodificador. Se encarga de interpretar la instrucción para su posterior proceso. Es el encargado de extraer el código de operación de la instrucción en curso. Secuenciador. Genera microórdenes necesarias para ejecutar la instrucción. Reloj. Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos a intervalos constantes. La CPU se puede considerar como el cerebro de un dispositivo. Muchas veces es llamado procesador, procesador de ordenador o microprocesador. Suelen ser muy pequeños, con conectores y pines metálicos, clavijas que se utilizan para transferir electricidad e información sin la necesidad de estar soldado. Ahora hablaremos acerca del controlador de bus, pero para eso tenemos que conocer el concepto de bus y de controlador. ¿Qué es un bus SM? En inglés se conoce por las siglas SM Bus y todas las placas bases modernas lo tienen. Sirve, entre otras cosas, para medir temperaturas de componentes, velocidad de ventiladores, voltajes y toda clase de información relacionada con el hardware. Ahora, ¿qué es un controlador? Un controlador de dispositivo es un programa de computadora que opera o controla un tipo particular de dispositivo que está conectado a una computadora. Ahora sí, conociendo el concepto de bus y de controlador, ¿para qué sirve un controlador de bus? Un controlador de bus permite conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintas órdenes. Tipos de buses. Existe el bus paralelo, bus serie, bus de control, bus de direcciones y bus de datos. Como ya se mencionó anteriormente, todos los buses de computadoras tienen funciones especiales como lo son interrupciones y las DMA, que son el acceso directo a memoria, que permiten que un dispositivo periférico acceda a un CPU o a la memoria usando el mínimo de recursos necesarios. Puertos entrada-salida. En computación, entrada-salida, también abreviado E/S o I/O de sus siglas en inglés, Input/Output, es la colección de interfaces que usan las distintas unidades funcionales de un sistema de procesamiento de información para comunicarse unas con otras, o las señales enviadas a través de esas interfaces. Las entradas son las señales recibidas por la unidad, mientras que las salidas son las señales enviadas por esta. Los puertos, conectores o periféricos de equipos informáticos regularmente vienen en la parte trasera del chasis o del gabinete del CPU. A continuación, te daré el nombre de cada uno de estos puertos de entrada-salida. 1. PC/2, que es el puerto para el mouse. PS/2, que es el puerto para el teclado. Puerto paralelo. Puerto VGA. Este es el puerto donde va conectado el monitor de la computadora. Puerto USB. Este es el puerto donde se inserta la memoria USB. Puerto RJ45. En este puerto va conectado lo que es el cable de red
que va directamente conectado al módem para que así nuestro ordenador tenga acceso a internet. Jack de entrada de audio, jack de salida de audio, jack de micrófono. Y si nuestra computadora es una de las más recientes, también lleva lo que es el puerto HDMI, que también es una entrada, es una conexión para el monitor de la computadora. Controlador de interrupciones. ¿Qué es un controlador de interrupciones? Es un dispositivo utilizado para manejar las fuentes de interrupción sobre el CPU. Esto quiere decir que es el que se encarga de asignar a cada uno de los dispositivos que solicitan entrada la prioridad que se necesita. Los modos de prioridad común de PCI son prioridades duras, prioridades rotativas y prioridades de cascada, siendo esta última la más usada comúnmente. Las PCI tienen un conjunto común de registros, la cual es registro de solicitud de interrupción. Este especifica que las interrupciones están pendientes de ser reconocidas. Registro en servicio. Este registro especifica que interrupciones han sido reconocidas pero están pendientes por un final de interrupción. Registro de máscara de interrupción. El IMR especifica que interrupciones deben de ser ignoradas y cuáles no. Controlador DMA. ¿Qué es DMA? Es el acceso directo de memoria o DMA, por sus siglas en inglés, es el que permite solo a cierto tipo de componentes acceder a la memoria del sistema para leer o escribir información, independientemente del CPU. Muchos sistemas de hardware utilizan DMA, como son los controladores de discos, tarjetas gráficas y tarjetas de sonido, puestos a que el DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite que dispositivos de diferentes velocidades se comuniquen con el CPU. Transferencias modo ráfaga. Este tipo de transferencias se usan en un sistema que disponen de una memoria caché en la unidad de procesamiento, ya que mientras la CPU puede seguir trabajando utilizando la caché. Transferencia modo robo de ciclo. Una vez que la CPU concede el bus al DMA, esto lo vuelve a liberar al finalizar la transferencia, teniendo que solicitar de nuevo el permiso de uso del bus a la CPU. Esta operación se permite hasta que el DMA finaliza la tarea. Este tipo de transferencias se suele usar en un sistema que no dispone de memoria caché, en la unidad de procesamiento, ya que de este modo, aunque la transferencia de datos tarda más en realizarse, la CPU puede seguir ejecutándose instrucciones. Elementos de temporización. Los ordenadores son máquinas síncronas, lo que significa que todas sus partes funcionan de forma acompasada. Es frecuente poner ejemplos de remeros en las películas de galeras, donde cada remero no va por su cuenta, todos siguen el ritmo del gordo del tambor. En el PC ocurre otro tanto. Aquí el ritmo no lo marca un tambor, sino un metrónomo, que es el reloj, que genera una señal de reloj, que marca el ritmo de la música y es capaz de ejecutar el sistema. Esta señal está presente en el bus de control, la línea CLK. El corazón del reloj es un oscilador controlado por un cristal de cuarzo que actúa de patrón, que es un elemento fácilmente identificable con aspecto de almohadilla planteada. En los PC originales la frecuencia de cristal es de 14.31818 MHz. Esta señal está también presente en el bus de control, línea OSC, y la denominaremos frecuencia de oscilador. En los primitivos PC, la señal de reloj era de 4.77 GHz, es decir, un tercio de la frecuencia del oscilador. La señal CLK es importantísima, ya que sin ella sería imposible un funcionamiento armónico de los distintos elementos, en este caso incluyendo el procesador, una de cuyas patillas conecta directamente con ella.
todos los sucesos internos tienen lugar al compás tic-tac electrónico. Una pequeña nota es que hemos señalado que a partir de la introducción del 486, algunos elementos del ordenador no pueden funcionar al ritmo endiablado del reloj, que resulta demasiado rápido para el resto de chips instalados en la placa, por lo que en estas se utilizan frecuencias inferiores. Esto se consigue utilizando uno de cada 3, 4 o 5 pulsos de CLK. En este sentido, es particularmente significativa la denominada velocidad de bus externo, que es la que se utiliza en dicho bus. Por ejemplo, un procesador que está trabajando a 200 MHz puede ser que está utilizando una frecuencia de 66 MHz en sus comunicaciones con el bus externo, exactamente la misma que un procesador de solo 66 MHz, de lo que utilice también el 66 MHz para el bus externo. La situación actual es que las velocidades típicas de las placas base son de 60, 66, 100 y 133 MHz, mientras que los procesadores funcionan a frecuencias múltiplos de aquellas, típicamente de 1 por hasta 10 por, es decir, desde 60 a 1330 MHz, lo que se denomina velocidad del núcleo. Chip de reloj. En el PC original, el oscilador antes mencionado está montado en un chip 828-4A, que es 88-28-4 en el AT, que se conoce como generador de reloj. Controladores de video. ¿Qué es la tarjeta de video? La tarjeta de video, también llamada controlador de video, es un componente electrónico requerido para generar una señal de video que se manda a una pantalla de video por medio de un cable. La tarjeta gráfica reúne toda la información que debe visualizarse en pantalla y actúa como interfaz en el procesador y el monitor. La información es enviada a este por la placa luego de haberla recibido a través del sistema de buses. Una tarjeta de video y el generador de caracteres, y en la actualidad también poseen un acelerador de gráficos. Él transfiere al monitor en forma de señal de video el número de veces por segundo que el contenido de la RAM video es leído y transmitido al monitor en forma de señal de video. Se conoce como frecuencia de refresco de la pantalla. Entonces, como ya dijimos antes, la frecuencia depende de gran medida de calidad de la placa de video. Tipos de tarjeta de video. Tarjeta gráfica Hércules. Con esta tarjeta se podía visualizar gráficos y textos simultáneamente. El modo de texto soportaba una resolución de 80 por 25 puntos, en tanto que en los gráficos lo hacía con 720 por 350 puntos. Dicha una tarjeta servía solo para gráficos de un solo color. La tarjeta Hércules tenía una capacidad total de 64K de memoria de video. Poseía una frecuencia de refresco de la pantalla de 50 Hz. Color Graphics Adapter, conocido como CGA. La CGA utiliza el mismo chip de Hércules y aporta resoluciones y colores distintos. Los tres colores primarios se combinan digitalmente formando un máximo de 8 colores distintos. La resolución varía considerablemente según el modo de gráficos que esté utilizando, como se ve en la siguiente lista. 160 por 100 puntos con 16 colores, 320 por 200 puntos con 4 colores y 640 por 200 puntos con 2 colores. Tarjeta de EGA.
Se trata de una tarjeta gráfica superior a la CGA. En el modo texto ofrece una resolución de 14 por 18 puntos y en el modo gráfico dos resoluciones diferentes de 640 por 200 y 640 por 350 a 4 bits, lo que da como resultado una paleta de 16 colores, siempre y cuando una tarjeta esté equipada con 256 kilobytes de memoria de video RAM. La tarjeta VGA significó la aparición de un nuevo estándar del mercado. Esta tarjeta ofrece una paleta de 256 colores, dando como resultado imágenes de colores mucho más vivos. Las primeras VGA contaban con 256 kilobytes de memoria y solo podían alcanzar una resolución de 320 por 200 puntos con la cantidad de colores mencionados anteriormente. Una aplicación de entrada-salida se considera como una unidad o son los dispositivos de los cuales pueden mandar información a una computadora, ya sea como una especie de sistema de almacenamiento tipo memoria USB o de auxiliar que transmite información a la memoria principal, que en este caso sería el disco duro de tu PC de escritorio o laptop. A través de estas aplicaciones podemos, como hemos mencionado anteriormente, introducir datos, ya que nos sean útiles o que queramos hacer lo que consideramos como respaldo, y para lograr para la resolución de algún problema y consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones. Como podemos decir que vamos a comunicarnos con la computadora, de que a través de estos dispositivos de entrada-salida podamos enviar y recibir información de la máquina, de lo que queramos obtener. Por ejemplo, la computadora, algunos puntos importantes de la computadora es que necesita de entradas para poder generar salidas, y estas se dan a través de dos tipos de aplicaciones existentes, que son las aplicaciones de entrada y inversamente aplicaciones de salida. Las aplicaciones de entrada, como su nombre lo dice, son los que nos permiten introducir los datos a la computadora para su posterior tratamiento por parte del CPU. Esto nos quiere decir que estas aplicaciones nos permiten introducir la información que queramos respaldar o utilizar en una máquina de escritorio o en otros casos nuestras laptops que usamos comúnmente. Estos datos de información pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principalmente que lo haya, por así decirlo, hecho otra persona, ya sea información que haya redactado, alguna investigación, algún informe, etcétera. Y para ello los periféricos de entrada más habituales que se pueden usar en este caso son el teclado, por así decirlo, el que usamos para introducir lo que es mandarle señal de letras o para cuando queramos hacer trabajos, el micrófono, como en este caso o como en este video estamos usando básicamente un micrófono, el escáner, que usualmente los usamos en las papelerías o que nos ayudan a subir lo que es imágenes, ratón o mouse, que nos permiten poder mover y así manipular de objetos dentro del software. A veces el escáner de código de barras, que lo vemos comúnmente en tiendas, que ayuda a verificar los precios y para saber si inició o mejor dicho se pagó o no se pagó. Cámara web, que nos permite enviar imágenes en tiempo real y así poder comunicarnos con una persona con otra. El lápiz óptico, que usualmente usan los empresarios para lo que es firmar en tablets o en pantallas táctiles. Y las cámaras digitales, que a diferencia de la cámara web son para tomar una imagen estática del objeto que queramos por así decirlo, tener una imagen de él. Ahora las aplicaciones de salida son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen de modo que sea perceptible por el usuario. Algunos ejemplos de este tipos de periféricos o algunos que permiten esas aplicaciones de salida son como
Más comúnmente usado es el monitor, que es la pantalla de nuestra computadora. Otros son la impresora, que de ahí obtenemos o imprimimos nuestros trabajos, el fax, el altavoz, un proyector digital o inclusive nuestros auriculares o audífonos. Y como esto podemos ver de que estas aplicaciones de entrada y salida en dispositivos electrónicos, ya que juegan un papel importante, porque esto hace que si no tuviéramos estos dispositivos, ya no sería esta máquina ya muy útil, ya que sería una información que solo se estaría concentrada en una sola y ya no se podría, por así decirlo, transmitir de un lado a otro. Y por ejemplo, si queremos introducir a la computadora datos que no sean útiles, no podremos hacerlo, o no podremos respaldarlo o guardarlo en otro lugar. Y esta es la importancia de estos dispositivos. Bueno, ahora veremos las unidades de almacenamiento. Estos son dispositivos que nos permiten almacenar lo que es archivos, imágenes, videos, básicamente guardar información que nosotros queramos tener o conservar. Esto normalmente se guarda en lo que son los discos duros, que es el mejor ejemplo de una unidad de almacenamiento, que lo podemos encontrar en cualquier computadora y ya casi en sistemas electrónicos con de un respaldo ahora es un respaldo de guardado de archivos o alguna información importante que nosotros queramos almacenar. O algunas otras unidades de almacenamiento que podemos tomar en cuenta son la disquetera, que ya en estos tiempos ya no se usa, el CD-ROM, el DVD, la memoria flash o unidad USB y la unidad de cinta magnética. El primer ejemplo es el disco duro. Este es el más común, como mencionaba anteriormente, y ahí se aloja toda la información o todo lo que conforma la PC en lo que podríamos decir de lo que es el software. Las características de unidades de almacenamiento son de que estos se miden en gigabytes o representados con las siglas GB. Esto es la forma en que el espacio disponible que podemos almacenar. La capacidad aumenta constantemente cientos de megabytes, decenas de gigabytes o cientos de gigabytes. Las unidades externas, como por ejemplo los discos duros, pueden tener una gran capacidad, pero al estar alojados normalmente dentro de la carcasa de nuestra computadora no son transportables. Esto quiere decir de que no podemos llevarlo a todas partes, tomando en cuenta que igualmente son muy delicados, ya que cualquier daño puede hacer que perdamos nuestra información. Y una forma para intercambiar información con otros equipos, obviamente si no estamos conectados a internet o ya sea enviándolos por correos electrónicos o alguna página para descargar, necesitamos utilizar lo que es de unidades de discos, pero que se conocen como unidades externas, que estos son como los CD-ROM, los DVD, los discos magnéticos o los ya muy famosos USB. Bueno, ahora empezaré con lo que es el tema de las fuentes de alimentación. Bueno, principalmente, ¿qué es una fuente de alimentación? Bueno, es un componente fundamental que podemos encontrar en una computadora, ya que proporciona la energía eléctrica a cada uno de los componentes del sistema que lo conforman. Convierte el tipo de energía disponible en la toma de corriente, que normalmente está en el rango de 110 a 220 volts, a lo que se ha utilizado por circuitos que ahora sí que requiere la computadora. Se compone de varios pasos. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es transformación. Este paso es en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente, que son los que nos otorga la red eléctrica. Esta parte del proceso de transformación, como bien indica su nombre, se realiza con un transformador de bobina. La salida de este proceso genera de 5 a 12 voltios. El siguiente paso de rectificación. En este paso, la corriente que nos ofrece la compañía eléctrica es alterna. Esto quiere decir que sufre variaciones en su línea de tiempo. Con variaciones nos referimos a variaciones de voltaje, por tanto la tensión es variable, no siempre va a ser la misma. Lo que se intenta con esa fase es pasar de corriente alterna a corriente continua, a través de un componente que se llama puente rectificador o de Graetz. Siguiente punto es filtrado. Es aplanar al máximo la señal para que no hayan oscilaciones.
se consigue con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente para suavizar la señal. Ahí se logra el efecto deseado. La estabilización. Cuando ya tenemos una señal continua bastante decente, casi del todo plana, ahora solo nos falta estabilizarla por completo, para que cuando aumenta o descienda la señal de entrada a la fuente no afecte a la salida de la misma. Esto se consigue normalmente con un regulador. Muy bien, ahora veremos lo que es tipos de fuentes, que en este caso veremos dos, que es la AT y la ATX LPX. AT fueron usadas hasta que apareció la Pentium MMX, y la ATX es de que desde ese momento se empezaron a utilizar fuentes ATX hasta la aparición de P4 ATX 1.1, que ahora hoy en día existen modelos ATX2. En definición, la AT ya está en desuso. Estas fuentes se caracterizan por el tipo de conector que va a la placa y por el sistema de encendido que utilizan. La ATX, al contrario, que sustituyeron a las fuentes AT a partir de la salida del procesador Pentium y que son las que se utilizan en la actualidad. La comparación que tenemos entre estas dos es que la AT son un tanto rudimentarias electrónicamente hablando, mientras que la ATX se moderniza el circuito de la fuente y siempre está activa. Y con esto hemos acabado ese tema. La conclusión que podemos dar es de que las fuentes de alimentación proporcionan de energía eléctrica a cada uno de los componentes del sistema, y todo lo que integra la PC de la computadora almacena energía. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto, ya que si agregamos más energía del usuario a nuestra máquina, podemos lo que es sobrecalentar los circuitos y hacer que haya un corto, y por lo tanto nuestra computadora pues se echa a perder, o en otros casos como podemos decir, se puede quemar, en el sentido de dar una sobrecarga eléctrica o dañar uno de los circuitos, de los cuales ya después nuestra PC por obvias razones no va a funcionar.